Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos, bienvenidos al Arte de lo Posible. Aquí estamos como todos los lunes por la noche, ya llegando a las fiestas. La gente ya está pensando en la Navidad, en la Nochebuena, en el Año Nuevo, pero sin embargo siguen ocurriendo cosas en nuestro bendito país. Vamos a estar hablando de lo que ocurre adentro del Congreso, que va a volver en febrero. Ya los muchachos se van a tomar unas amplias vacaciones y seguramente vendrán renovados para la reforma laboral y todo lo que se viene en un año que será muy duro para el presidente Javier Milei y todos sus ministros, que en este preciso momento, siendo las 8:05 de la noche, ya pusieron el fuego en la Quinta de Olivos, ya están preparando el asado, porque Milei dijo: hoy reúno a todos mis ministros para comer con los ministros, para hacer un balance de lo que fue el año político, a la romana. Cada uno tiene que poner lo suyo para hacer un asado entre amigos, ¿no? Hay un ministro que no va, que no está de acuerdo en hacer la romana, en poner lo que van a poner todos los ministros. En un ratito te contamos. No te vayas porque te vas a sorprender. Lo que pasa dentro del Congreso, si nosotros pedíamos desde acá que el Congreso se renueve, que tenga aires nuevos, que fundamentalmente sea respetuoso, le tenemos que decir que no va a pasar eso, porque me parece que se viene un Congreso peor del que teníamos. La operaron a la expresidenta, vamos a hablar de ese tema también, y hay muchas cosas para compartir con ustedes. El doctor Pablo Bonapelch me acompaña, a quien tengo el placer de presentarlo. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo andás, Marce? Buenas noches. Bueno, todo bien. Un poco lo que dijiste, el Congreso no ha cambiado nada, al revés, ha cambiado para mal. Y vergonzoso las cantidades de cosas que han pasado, las vamos a estar mostrando y vamos a estar hablando de eso, de las consideraciones que hace cada uno respecto al otro y a su vez cada uno respecto a sí mismo, que es consideraciones que vamos a hacer con respecto al Toto Caputo y con respecto a Berti Venegas Lynch, que han dejado declaraciones que han sorprendido a todo el mundo por las barbaridades que dicen, que los hace ver que están fuera de la realidad, que están en otro mundo, que son de otra galaxia, que realmente no entienden que la Argentina no es eso que están planteando ellos, no es eso que están viendo ellos, y bueno, y ellos sí se ven desde esa óptica y se ven como buena gente. No sé quién lo evalúa. Vos sabés que estuve el fin de semana en el partido de la Costa. Y la verdad que me vine con una sensación, estuve unos días allí, me vine con una sensación de tristeza, porque digo, está bien, es diciembre, la gente aparece recién en enero, pero digo, se está esperando una temporada veraniega donde por lo menos quiere que repunte. La verdad, me cuesta creer que podamos tener una temporada veraniega importante, por cómo veo y lo que charlé con algunos comerciantes de la zona, ¿viste? Digo, va a costar mucho, Marce, porque en la realidad que en esta época normalmente ya se tiene vendido mucha parte de lo de enero y febrero, mucho reservado, y el nivel de reservas y todo está sumamente bajo. Y realmente la situación en los comercios y en la calle, en la normalidad, está muy mal. Es una realidad. Vos ves, los comerciantes están... el nivel de compra es sumamente bajo. La gente por ahí pasea en los shopping, da vueltas, pero no ves a nadie en los negocios comprando. En ningún lado está muy complicado, y está muy complicado para los pequeños y medianos empresarios, como los pequeños comercios, salir adelante, porque no hay ventas, claramente. Bueno, recién nosotros decíamos que el Congreso es una vergüenza, pero en los diferentes municipios también hay problemas. Hoy, por ejemplo, en el distrito de Quilmes, donde Mayra Mendoza ya no es más la intendenta, que ahora es diputada, se originó una batalla campal. ¿Por qué? Porque quieren instalar el estacionamiento medido. Bueno, hay mucha gente que se opone, obviamente, y los trapitos y algunos barras. En un ratito vamos a mostrar algunas imágenes, algunas fotos que me han pasado de la batalla campal que se desarrolló y no se pudo terminar de desarrollar la sesión, como pasa en muchos municipios, que, a ver, a veces ni te enterás. Vamos a hablar de Luján también, en Ituzaingó hemos hablado, en Pilar lo que está pasando con los aumentos indiscriminados de los diferentes alimentos o de diferentes tasas que están llevando adelante a Chaval, por ejemplo, en Pilar. Digo, pero esto se replica en todos los municipios. Al no tener la bajada de dinero, la fluidez que debería bajar en la provincia de Buenos Aires,
los intendentes están tratando de encontrar recursos de cualquier manera. Como pueden, es más. Ahí estamos viendo, mirá lo que pasó en Quilmes. Eso fue lo que ocurrió hoy en Quilmes, ¿eh? Hoy en Quilmes gente que protestando, quemando gomas, un escándalo de grandes proporciones afuera del Consejo Deliberante, ¿no? Ahí está, por eso decíamos, ¿no? En muchos municipios están pasando cosas como terrible, aparte no les está dando el presupuesto. Bueno, en municipios de acá de la zona oeste, Morón estaba complicado para pagar los sueldos y los aguinaldos. Han salido notas que han planteado que el intendente planteó postergar el pago de sueldos y aguinaldo del personal político, o sea, desde directores, subsecretarios, secretarios y asesores, postergarlo porque no tenían para pagar, para priorizar el pago de los empleados, que obviamente ganan mucho menos. Tocaste un distrito que todo el año ha estado con complicaciones, digo, de políticamente hablando, ¿no? Porque esa división entre Sabatella y el actual intendente Lucas Gui creo que ha desmembrado el municipio, ¿no? Han cambiado muchos directores, han cambiado muchos empleados. Digo, ha sido un año bastante duro para el municipio de Morón. Sí, han despedido mucha gente, ha sido medio desprolijo todo el tema del traspaso de distintas cosas y en definitiva, evidentemente se les ha ido de las manos el tema del presupuesto y el tema de cómo afrontar los gastos que vienen a fin de año, ¿no? Aguinaldo, pago de sueldos, entonces ha estado muy complicado. Y han despedido una cantidad de gente enorme, sin ni siquiera saber si servían o no, si eran buenos o no, los han despedido por el solo hecho de tratar de bajar el nivel que tenían de pago de sueldos y de aguinaldo. Pero así ha pasado también en otros municipios. La realidad que están... Ituzaingó también, con Consejo Deliberante casi renovado, pero siempre con la mayoría de Pablo Descalzo, el actual intendente, digo, se está hablando del estacionamiento subterráneo, que a muchos se niegan a eso porque hay otras prioridades para hacer en Ituzaingó, por ejemplo, que un estacionamiento subterráneo donde hay algunos vivos que se quedarían con la regalía de ese estacionamiento, ¿no? Sí, igual, Marce, la realidad es que, mira, nosotros en su momento que teníamos algún proyecto para hacer en Morón con respecto a ese tema en la Plaza de Morón, la realidad es que hay muchos emprendimientos que se podrían hacer y que mejorarían mucho la calidad de vida de los ciudadanos del distrito, por ejemplo, de Ituzaingó, de Morón o de otros distritos, con aporte privado y con darle concesión a determinadas empresas privadas para que exploten eso y a su vez hagan arriba una plaza maravillosa y hagan un estacionamiento y lo exploten durante unos determinadas cantidades de años para que recuperen la inversión que han hecho. Eso mejoraría mucho el tránsito y mejoraría mucho los lugares para estacionar que hay, que están muy complicados en Morón y Ituzaingó. Ituzaingó, ten en cuenta que ha crecido enormemente respecto a los edificios. Habrás visto la cantidad de edificios que se han hecho y la cantidad de gente que vive ahora en Ituzaingó se ha multiplicado por el tema de los edificios y se ha multiplicado la gente que anda en auto en eso. Entonces, antes calles que eran sumamente tranquilas y que la gente estacionaba en cualquier lado, tenía lugar para estacionar, hoy no hay lugar para estacionar y todos los terrenos que se utilizaban de estacionamiento han sido explotados ahora para hacer edificios que les ha rendido más a la gente que era propietaria de esos terrenos. Por lo tanto, está muy complicado como Morón el tema del estacionamiento. No sería malo que alguien vea y hagan y tengan alguna idea en algún momento con respecto a hacer una asociación entre privado y público para poder hacer estos estacionamientos subterráneos. Es una matriz que se repite porque son municipios, por decirlo popularmente, del mismo palo. O sea, Lucas Gui, Descalzo, en Hurlingham también tenemos un intendente de la Cámpora que se replica porque hace muy pocas semanas vos recordás que hablamos de este reordenamiento que quieren hacer en Hurlingham, de cambiar algunas zonificaciones para poder construir edificios en lugares que habitualmente no se ha permitido nunca, y eso también implica lo que vos decís. Tiren casas abajo, vivían 4 o 6 personas, 8 personas, y ahora hacen torres de 6, 7, 8 pisos y se multiplica la cantidad de gente, estacionamiento. Esto lo hemos hablado, yo particularmente lo he hablado con Lucas Gui, el intendente de Morón. Digo, el reordenamiento del tránsito es muy importante para la tranquilidad de la gente también y es un caos en todo el oeste. Porque cruzar la línea del Sarmiento
para el lado norte, desde Morón hasta Liniers es un caos. Pero Marce, aparte eso perjudica mucho al comerciante, porque vos date cuenta que en un lugar donde vos para estacionar tenés que hacer 3, 4 cuadras para otro lado, tenés que pagar una fortuna en un estacionamiento, hace que no vayas a caminar por el centro de Morón y a comprar en los comercios del centro de Morón. Le conviene más a la gente estacionar en el shopping, por ejemplo, en el Plaza Oeste, que el estacionamiento es gratuito. Claro, porque si vos estacionás en la calle también tenés que pagar. Exactamente. Te cobra multa. Y si no tenés que pagar, te hacen una multa terrible. Claro. Entonces, a su vez es complejo el tema del pago, no está bien organizado, o sea que es difícil Ni hacer. hablar de las fotomultas, ¿no? Que en todo el oeste está lleno de fotomultas. Terrible, En todos lados. te llegan cantidades de fotomultas que no, es más, que ni siquiera te llegan. Te enterás cuando... Exacto, cuando entras en la página. Yo te he contado, Sí. te enterás cuando a mí me han robado la camioneta y cuando fui a hacer los trámites me enteré que tenía alrededor de 5 millones de pesos de multas solo en Morón, de la cantidad que tenía, que no me había llegado ninguna. Nadie me había avisado de ninguna cosa y multas de cualquier cosa, de estar, por ejemplo, pisando la senda peatonal que no existía, o sea, senda peatonal que no está marcada y que me marcan como que estaría pisando una senda peatonal. O sea, la verdad que en eso se han excedido en todos los distritos. Yo creo que todos los distritos, en el afán de facturar y de mejorar un poco la recaudación y los problemas que tienen económicos, han exagerado con ese tema terriblemente y todo eso lo pagamos nosotros, claramente. Alguien me dijo no hace mucho tiempo que esas multas son anticonstitucionales. Sí, en realidad. Que como abogado te lo pregunto, ¿no? Porque, a ver, no tienen validez en el sentido de lo que vos decís. No te llegan, vos no te enterás. Si no entras, a mí me pasó también como a vos, de haber entrado para ver cómo estaba de multas y me encuentro con un montón de multas que no te llegan nunca. Sí, no te llegan, no solo no te llegan, sino lo que vos decís, son de difícil comprobación, porque en realidad es una fotomulta, o es una foto que la hace una empresa privada, que no saben bien Que no estuvo tenés cuestionada claro. hace poco. Exactamente, que es muy cuestionada, porque en definitiva, para que eso tendría que estar sumamente controlado para que sea legal. ¿Por qué? Porque si no te pueden poner cualquier cosa, que es lo que ha pasado. Hay mucha gente que le han puesto multas de cualquier cosa, o multas en un estacionamiento, una vereda, porque estaba en un lugar con la vereda pintada de amarillo donde no se puede estacionar. Y en realidad no había ninguna pintura de amarillo, era el sector ese, pero no está pintado. Entonces la gente no tiene cómo adivinar si se puede o no, o como esto que te digo yo, la senda peatonal, no te pueden marcar una senda peatonal, que esto me lo han planteado cantidad de gente que ha venido al estudio por esta misma queja. No te pueden plantear que hay una senda peatonal donde no está pintada la senda peatonal. ¿Entendés? Es imposible evaluarlo porque vos como automovilista vas y no sabes dónde empieza y dónde termina la senda peatonal si no está pintada. Y así han cobrado infinidad. Pero bueno, esto pasa, hay un problema de presupuesto enorme en todos los municipios y una desesperación por ver cómo van a pagar todo lo que tienen, las cargas que se le vienen y los sueldos, los aguinaldos y las distintas cosas que tiene que pagar el municipio. A ver, Damián Celsi, yo decía, es el intendente de Burlingame, que también ha puesto fotomultas por muchas arterias de barrios, inclusive. Y la idea de las cámaras era, en principio, brindar seguridad. Que el circuito que tienen, porque Morón tiene un muy buen monitoreo de cámaras por el tema de la inseguridad, que no estarían siendo del todo eficaces, porque la inseguridad lamentablemente se vive en todo el conurbano, no es solamente patrimonio de Morón. Pero alguna vez alguien me dijo, nosotros de noche en Morón no cobramos los semáforos rojos porque no te estamos brindando seguridad. Mirás y pasás, porque la verdad deberían hacerlo en muchos lugares del conurbano, porque la inseguridad lamentablemente está a la orden del día, puede pasarte de día, pero de noche tiene más ramificación. Pero decía lo de Hurlingham, porque hace poco se está tratando justamente esto de movilizar y cambiar la fachada del exterior de Hurlingham, ya sea, como dijimos, el contorno de Hurlingham, para hacer barrios privados, para hacer emprendimientos gastronómicos, y eso son cosas que se van a tratar el año que viene. Pero tiene que ver mucho con lo que vos decís, con lo de generar recursos, porque no están... Exactamente. No pagando. están pudiendo pagar. La gente no está pudiendo pagar. Bueno, quiero que presten atención y compartirlo contigo y con todos ustedes, porque lo que hizo Graboy en el Congreso
me parece que es de una falta de respeto a todos aquellos que votamos. Yo no lo voté a Graboy, creo que Pablo tampoco, pero a todos los que votamos me parece que es una falta de respeto total lo que hizo un actual diputado. Lo escuchamos, lo compartimos y ahora lo debatimos. Mirá. Ley de legalización del narcotráfico. Esta ley fue presentada por un narcotraficante que les bajamos de las listas, le bajamos del Congreso y que se fue como se va a tener que ir Villaverde. Confirmadísima, señora detenida por tener merca, la merca que consumen en este lugar, por lo que se tendrían que hacer un narcotest toditos, toditos. Es una ley de impunidad para el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Y la verdad, que la festejen, loco, que festejen esta ley, que festejen una ley con la que van a blanquear la plata de lo que le venden droga a sus hijos y a sus nietos. Les tendría que dar vergüenza, incluso siendo la mierda que son, esto les tendría que dar vergüenza. Que la tenga la Villaverde ahí, les tendría que dar vergüenza. Diputado, sáquense todos una selfie con esa señora que va a terminar presa muy rápido. Chao Villaverde, te voy a ir a visitar al penal. Esta es una ley. Bueno, este es un diputado. A mí me da vergüenza ajena, no sé qué opinás vos. La verdad que son temas para tratar, no tratarlo así abiertamente. Y hoy las redes y los canales viralizan absolutamente todo y se ve en el mundo esto. Sí, sí, totalmente. Por eso es vergonzoso. Que es todo vergonzoso el nivel de discusión, lo que hablábamos el otro día, Marce, el nivel de discusión del Congreso es vergonzoso, es bajísimo, es muy chato, es algo que increíble. Pero la realidad igual, pese a esto, algo de lo que decía Graboy, que en todo esto y esta barbaridad que hizo y cómo lo dice y todo, hay algo que tiene razón, es que en el caso de Villaverde, a Villaverde no la dejan asumir en el Senado por justamente las causas que tiene, y sigue estando como diputada. Claro. Lo que es más ridículo todavía, porque si no lo dejas asumir, o la tenías que dejar asumir y que continúe como senadora, o si no lo dejas asumir y considerás que no está en condiciones morales para asumir como senadora, tampoco está en condiciones morales de continuar como diputada, entonces la tendrían que sacar. Es una realidad. Esto que plantea en estos términos malísimos Graboy, la realidad es que muchísima de la plata que ha venido para las campañas políticas de muchos de estos sectores, lamentablemente, ha sido el narcotráfico. Y muchísima de la plata que viene es de distintos sectores que nadie sabe ni siquiera de dónde vienen. O sea que ni siquiera lo preguntan. Cuando ellos necesitan plata para la campaña, recurren a cualquier cosa y todo lo que venga, bienvenido sea, del lugar que sea. Entonces no consultan, no averiguan, no verifican nada, ni les interesa. Un poco lo que pasó con Esper, que era lo que vimos. No le interesó ver ni de dónde venía. Cuando ya supo de dónde venía, tuvo que continuar con el tema porque no podía apartarse de eso. Entonces continuó con el tema, pero ni siquiera lo evaluó. Pero ¿sabes lo que digo, Pablo? Que es un recinto donde se tratan reformas, donde se tratan temas importantes para el país. Me parece que este tema, charlarlo afuera, o sea, quiere visualizarlo, quiere tirarle tierra al gobierno de Milei. Obviamente tiene ambiciones de ser presidente. ¿Ustedes se creen que Graboy puede ser presidente de los argentinos? A mí me preocupa mucho que, viste que hay una frase que dicen, los lugares se ocupan. Sí, algún viejo amigo decía, los lugares se ocupan. Y con el paso del tiempo, esta gente puede llegar a ocupar un cargo presidencial. Si la gente está harta de lo que tenemos en el momento, y pasó con Milei. La gente votó a Milei harta del peronismo, harta de Alberto. Y de no haber otra opción, y terminó votando a Milei, que era alguien que hacía algo similar a esto, que hizo Graboy, gritaba, insultaba, puteaba a todo el mundo por todos los medios, a mujeres, a chicos, a discapacitados, a lo que fuere, y así, en definitiva, la gente, el público en general, enojado con todos los sectores y no sabiendo a quién votar, termina votando en su momento a Milei sin saber qué era lo que votaba, sin saber claramente hacia dónde íbamos. La contracara de esto es Karen Reijan. Vi unas imágenes de la actual diputada donde mostraba
su oficina. Viste que hubo una discusión por el tema de las oficinas, hace Sí. poco se peleaban, una vergüenza, también se peleaban por las oficinas. Bueno, Karen Reija tiene su oficina. Es un video mostrando la bandera, la ventana sobre Riobamba. Después voy a bajar a comisión para ir aprendiendo. Una diputada electa que no tiene la más pálida idea de lo que va a estar tiene que hacer. escuchando en el recinto. En realidad fue al ¿no? Congreso a hacer como a la escuela. Te diría, Claro. lo que dijo es como que... Pero para colmo, son tan torpes que hasta lo plantean. Porque, mirá, otro viejo amigo decía, a veces es mejor quedarse callado y parecer un boludo y no hablar y que todos confirmen que sos un boludo. Esto es un poco lo que ha pasado acá. Sí. Confirman realmente que esta chica no tiene idea de nada y que fue acá y la vamos a tener los siguientes años tratando de aprender algo que no va a aprender nunca, porque claramente no tiene las condiciones como para eso. Entonces, pero así todo va a estar años cobrando un sueldo tratando de hacer una escuelita y un sueldo muy importante. La diferencia es, por ejemplo, yo no soy partícipe de lo que vamos a escuchar, pero del otro lado, vos tenés leones y leonas salvajes que saben cómo jugar en esa jungla, que es la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Mirá Cecilia Moró, viene de su padre, Moró, radical / kirchnerista, tiene una experiencia vastísima y escuchá cómo se expresaba dentro de esa jungla que es el Congreso, porque la verdad tenés que saber para estar ahí adentro, hizo escuela, viene de una escuela muy importante, ¿no? Totalmente. Ellos tienen años de esto y tienen clarísimo. Es más, Moró era del radicalismo, obviamente, en su momento, desde que van saltando y se acomodan los camaleones, ¿no? Exactamente. Seguro. Escuchá cómo se expresaba Cecilia Moró. Mirá. Lo que están haciendo hoy acá, con la consolidación de este artículo, es la banelco del Senado de Patricia Bullrich y el gobierno de la Alianza. Diputada. Delincuentes. En particular, Son diputada. unos delincuentes. Pasamos. Lo que están haciendo hoy Martín Menem trataba de frenarla, es el presidente. Yo la verdad que lo admiro a Menem, no por la función que cumple, pero cómo tiene que ir atajando, ir acomodando a todos, dándole el micrófono a uno, a otro, parando este tipo de manifestaciones, ¿no? Digo, es una locura lo que estamos viviendo ahí adentro. Es una locura. Y hoy se ve todo, ¿eh? Lo que pasa en Marce también es una locura las leyes y lo que llevan, porque en este caso, en la ley, acá es como que hay picardías de ambos lados. En algunos casos, el gobierno trata de meter picardías pensando que van a pasar y en realidad resultan ser sumamente inocentes y torpes. Porque en definitiva trataron de meter el tema de impugnar las leyes que habían salido con respecto a la universidad, con respecto a los discapacitados. El artículo 11, sí. Exactamente. Trataron de meter eso que no corresponde, que está mal, que es inconstitucional, que no se lo podría meter en el presupuesto y que si después fuera cuestionado judicialmente se lo iban a ganar también. Entonces tratan de hacer una trampa que sin darse cuenta que no se puede. Fíjate que no lo va a vetar. Milei no lo va a vetar en esta oportunidad de presupuesto. Como salga. Claro, porque aparte, fíjate cómo la que sí tuvo cintura política, que fue la ministra de Patricia Bullrich, la senadora. Pues la senadora ahora, que tuvo una cintura política como para decir, pasemos esto para febrero y saquemos este tema del medio como para ver que salga el presupuesto porque en realidad era una locura tratar de hacer eso, porque si vos hace unos meses atrás sacaron leyes por el tema de discapacidad, por el tema de la universidad, y hoy no podés meter en el presupuesto algo que anule las leyes que había sacado el Congreso antes. Es totalmente absurdo y ridículo. Entonces eso genera todo este tipo de enfrentamientos y estos malos entendidos que parecen que ya te digo, que hoy en día en el Congreso es moneda común, que era lo que decías vos, es moneda común y corriente de insultos, de malos tratos, que es lo que dijimos, está pasando en todo el país porque esto viene desde arriba.
desde la presidencia, desde el Congreso, de todos los sectores, y termina haciendo que todo el país sea un caos, sea gente insultándose por cualquier cosa, discusiones hasta en familias por cualquier cosa, y habiendo una grieta cada vez más... que pensamos que se iba a cerrar esa grieta y en definitiva se sigue abriendo. Y vos sabés que me diste pie para contar, porque a mí me molestó particularmente, porque yo lo hago humildemente, con cariño, ¿viste? De juntar tapitas que se mandaban al Garrahan. Bueno, un dirigente libertario dijo, bueno, ahora le vamos a entregar un equipamiento, que esto no pasó nunca en la historia, le vamos a dar equipamiento nuevo al Garrahan y tendrán que dejar de llevar las tapitas de plástico para poder recaudar fondos. Me pareció fuera de lugar, desubicado, porque eso se hace con mucho cariño, con mucho amor. Está bien que ahora hayan reaccionado, dando ese 61% de aumento a la gente del Garrahan. Hay que poner el dedito, tiene que poner el dedito y que los médicos estén presentes, no como hacían antes, que fichaban y se iban, vaya a saber a dónde. Y también esto del nuevo equipamiento para el Garrahan es lo que el gobierno tiene que hacer. Ahora tiene que atacar a los jubilados, atacar en el buen sentido en el aumento a los jubilados, no atacar como habitualmente les pegan los miércoles en la Plaza de Mayo, ¿no? Sí, sí, o sea, son temas a solucionar que no lo puede dejar pasar más. ¿Sabés qué pasa? El problema grave con todo esto es un poco lo que vemos, lo fuera de la realidad que están la mayoría de nuestros dirigentes, que es algo de que ahora en un rato vamos a estar viendo, fuera de la realidad que están muchos de los que conducen los destinos hoy del país y de los que han estado conduciendo los destinos del país. Por eso yo soy un convencido, y lo he planteado en otras oportunidades, que lo que a nosotros tendríamos que hacer, porque nosotros estamos hablando de muchísimos de esos diputados, senadores, muchísimos de los dirigentes que hay, muchísimos de los ministros de Economía, viceministros, son millonarios. La mayoría de ellos son millonarios. Y es ridículo, porque tienen sueldos que con esos sueldos, si bien son elevados, no podés ser millonario. No podés llegar a tener millones y millones de dólares. Entonces, la realidad es que nosotros tendríamos que apuntar, y esto se va a ver que se va a hacer cuando el día que los que vayan al Congreso sean realmente honestos, vamos a lograr que pongan una ley como estaba en su momento, y siempre lo repito, en la época de la colonia y en la época de España, cuando nos conquista, había una ley que se llamaba de residencia, que es una ley simple, sencilla, que hace que cada personal público, diputado, senador, oficial público, lo que sea que haya ocupado un cargo público, al retirarse se le hace un juicio de residencia en el que tiene que demostrar con cuánto entró y con cuánto se va. Esto es lo que tendría que pasar para hacer algo correcto y lógico. Entonces, y él tiene que demostrar concretamente con pruebas qué es lo que tiene y cómo lo obtuvo. Entonces, el día que pase eso, va a terminar de todo esto, porque date cuenta que cambian los gobiernos y el problema sigue siendo el mismo, Marce, ¿no? No hay forma de cambiar. Vos sabés que eso lo quiso hacer Mauricio Macri en Boca, que cuando uno asumía como presidente tenía que avalar su gestión con sus bienes. Si dejaba superávit, bienvenido sea. Si había déficit, ese déficit lo tenía que pagar con su patrimonio. Acá debería ser lo que vos decís. Pero digo esto, en la semana renunció Juan Paso, el titular de Arca, y se va a trabajar a la actividad privada. ¿Sabés cuánto ganaba Juan Paso? 3 millones de pesos. Y esto me parece a mí, los ministros ganan ese dinero, ¿eh? Un ministro que tiene una responsabilidad enorme. Ahora vamos a hablar de Toto Caputo, preparámelo de Toto Caputo, porque habla de su gran amigo de hace 30 años que trabajan juntos, que se iría a trabajar a Chile como ministro de Economía. Pero digo, esto hay que desregularlo, porque un ministro no puede ganar 3 millones de pesos, que para muchos que están del otro lado tal vez es una barbaridad, para todos es mucho dinero, pero no para la responsabilidad que tienen. Porque es muchísima la responsabilidad que tiene un ministro de Economía, un ministro de Salud, un ministro de Defensa, que como bien dijiste, esos ministros que ahora en este momento están por comer el asado en la Quinta de Olivos junto a Milei, son millonarios. Sí, sí, totalmente. Esos 3 millones no le mueve la aguja con toda la que tienen. Pero de todas formas, me parece que de acuerdo a la responsabilidad que tiene cada ministro, es lo que tiene que ganar. Que aparte, Marce, si no tenés sueldos acordes con el puesto, ¿a dónde vamos? La realidad es que lo van a sacar de otro lado. Porque uno de esos ministros con 3 millones de pesos no vive.
Entonces, si no puede pagar sus gastos, los gastos de ellos que son elevados porque tienen un muy buen nivel de vida, lo van a tener que sacar de otro lado. Entonces ya llegan a la función sabiendo que tienen que robar. No hay forma de ¿Cómo que sostienen vivan lo que tienen exactamente, con lo que ganan? Porque ya ocupan todo su tiempo. Llegan a la función sabiendo que tienen que robar y viendo de dónde van a sacar lo que le falta para cubrir sus necesidades básicas de una familia que está acostumbrada a vivir de un nivel determinado. ¿Cuál es la frase célebre? Vengo a dejar mi tiempo para cambiar la historia de nuestro país. Pero las tentaciones están a la vuelta de la esquina. Sí, cuando vos tenés un sueldo que no puede bancar todo el imperio que armaste. Y en realidad, Marce, nadie hace eso porque un poco, mira, cuando nosotros en su momento intentamos en su momento en Morón las candidaturas, yo planteaba, y todo el grupo nuestro planteaba, vamos a ir a dar 4 años de nuestra vida al servicio de la comunidad. Durante todo el día, 4 años de nuestra vida, separados hasta de nuestra familia, para tratar de sacar a un país adelante, a una provincia adelante y a una ciudad adelante que están destruidas, que hay que darles todo el tiempo del mundo. Vos ves a los funcionarios nuestros, van a las 2 de la tarde se van a la casa, a las 4 de la tarde se van a la casa. Vos le decís algo y te dice, no, pero yo tengo... Milei mismo hace poco, cuando le dijeron lo del recital, dijo, ven, yo tengo que distraerme o distenderme, o si fuiste 4 años, da 4 años solo y después andate y deja que venga otro a dar otros 4 años de su vida y hacer una cosa patriótica para sacar el país adelante, que es lo que necesitamos, para sacar la provincia adelante, para sacar el municipio adelante. No, vos ves a los intendentes, ves a los diputados, ves a todos saliendo a correr a las 12 del mediodía. Yo he visto el intendente hace muy poquito llegando de correr al municipio a las 12 del mediodía. Entonces, y vos decís, la ciudad se está destruyendo, el país se está destruyendo. ¿Pero por qué pasa eso, Pablo? ¿Por qué? Porque vos, después de 4 años, ya es como que te contaminás. Cuando yo recuerdo a Rousselot, vos también te acordarás. Sí, Juan Carlos Rousselot Morón, que fue un intendente, locutor de radio, pues terminó siendo intendente de Morón. A la madrugada iba al hospital, en el primer mandato. El primer mandato fue terrible. Marci, yo lo comento siempre, porque después fue muy criticado por temas de corrupción también. 4 años y cambio. Pero la realidad es que en los primeros 4 años fue hacer lo que planteo yo que hay que hacer, y hay que irse. Si cada uno de esos 4 años, él iba a inspeccionar a la madrugada para ver qué estaban haciendo en el hospital, salían a recorrer, qué es lo que digo yo que hay que hacer. El intendente tiene que ser como el padre de todos nosotros, el que nos cuida, tiene que estar en la calle con la gente de seguridad, con su gente recorriendo, viendo que esté todo en orden. Si todos hicieran eso, el país, la ciudad y la provincia andaría todo. Lo que pasa es que muchos de nuestros gobernantes no pueden salir a la calle a caminar. No, eso es La realidad es que hoy la condena social es enorme para muchos de ellos y lamentablemente no pueden caminar. Pero volviendo al tema de Toto Caputo, ¿lo tenés por ahí para compartirlo? Porque habla de la salida de un soldado muy fuerte que tiene él trabajando en su equipo de trabajo. A ver, lo compartimos, dale. Ya llegó el presidente electo de Chile para reunirse con el presidente Javier Milei, pero si no llegó debe estar al aterrizar. Hoy en la mañana se escuchaba decir que tu segundo, José Luis Daza, sería el ministro de Economía de Chile. ¿Cómo se entiende? ¿Es así? A ver, espero que no, pero digamos, yo lo he hablado también con José Luis, porque con José Luis nos conocemos desde hace iniciamos nuestra carrera juntos, trabajamos la mayor parte de la carrera juntos, así que tenemos una confianza enorme. Y sí, bueno, obviamente que el presidente electo Kast seguramente ya le ha ofrecido algo. O sea, se lo ofreció. No lo sé, digamos fehacientemente, o no me corresponde decirlo, sí. Pero yo le dije a José Luis, evidentemente, o sea, yo tengo un enorme amor por nuestros compatriotas chilenos. José Luis es top class y por encima aún, con lo cual yo le dije, mirá, hacé lo que el desafío y
te provoque, y lo que más quieras, digamos, el compromiso que él tiene por Argentina es enorme, porque imagínate que si no, ya, digamos, ya hubiera tomado una decisión. Pero, es decir, la posibilidad existe, él seguramente lo estará evaluando. Yo lo voy a apoyar cualquier cosa que haga, porque digo, es una persona extraordinaria, con un conocimiento extraordinario, una persona de bien. Ojalá se quede con nosotros, porque el aporte que hace a Argentina y al equipo económico es invalorable. Ahora, bueno, si tiene la motivación de encarar una cosa así para Chile, bueno, yo lo voy a apoyar también. Todos hablan muy bien de él, es cierto. Es imposible muy bien no hablar bien. Bueno, José Luis Daza, uno de los hombres más fuertes que tiene Toto Caputo dentro de su equipo, se iría a ser ministro de Economía de Chile. Me llamó la atención el contexto donde estaba, con peluches de fondo, ¿no? Sí, Marce, y no. Respecto a esto hay varias cosas muy graves con respecto a esto. Primero, que el viceministro de Economía nuestro era un chileno, lo que puede ser una eminencia, pero es chileno, no es de nuestro país. Él habla con una soltura de que es una persona de bien. Es más, él mismo califica, y en otros reportajes que ha dado, califica: nosotros, dice, las personas de bien, lo despedimos con mucha alegría y con mucho, porque es una persona de bien. Yo primero digo, ¿quién es el Toto Caputo para determinar quién es una persona de bien o no en nuestro país? ¿Quiénes son las personas de bien? ¿Son ellos que hicieron millones jugando con el tema del dólar en nuestro país? ¿Son ellos que es el Toto Caputo? Cuando Milei decía que se había robado 15.000 millones de dólares, que había pedido un préstamo y que justamente lo había despilfarrado no inocentemente, porque la realidad es que todos los ministros de Economía que nosotros tenemos, cuando el dólar se va o se queda, se escapa o hay corridas, la realidad es que los ministros de Economía lo que hacen es, saben la información de antemano de qué es lo que va a pasar. Fingen demencia, ¿no? Fingen demencia. Ellos son asesores de cantidad de empresas y de financieras o de bancos, les dan la data a ellos y terminan comprando lo que ha pasado en todos los gobiernos, comprando los dólares baratos, esa gente, ellos mismos, y así se hacen millonarios. Entonces, quiero que me diga de dónde saca que él es una persona de bien, cuando Milei hace muy poco decía que era un delincuente prácticamente. Entonces, ¿y por qué y quién califica a una persona como una persona de bien? Caputo, si sos una persona de bien o no, lo va a definir Dios. Y ahí vas a ser juzgado o no con respecto a si eras una persona de bien o no eras una persona de bien. No lo definís vos ni ningún otro millonario amigo tuyo. Entonces, esta es la realidad. Es muy grave eso que hacen, porque parece que las personas de bien son solo los amigos de ellos. Hablando de millonarios, Venegas Lynch, si lo tenés por ahí ahora lo vamos a escuchar. Si hay alguien que está en un momento, un diputado, no recuerdo qué diputado fue, que estaba discutiendo con algo, lo quiso chicanear Venegas Lynch, le dijo, Venegas Lynch lo mira y le tira un artículo y dice, Venegas, estás en bolas, ¿no? Se ríe todo el Congreso. Son 267 los diputados que hay en el recinto, se reían todos, hasta los propios. Porque la realidad es que, ahora lo vamos a escuchar, dame lo que hay si lo tenemos para poder escuchar. Y quiero que vos me digas, porque hay cosas que son irrisorias. ¿Viste cuando decís, vos tenés que saber determinados temas? Y estos muchachos, algunos de ellos, Karen Rejan, Virginia Gallardo, me gustaría estar para presenciar, a ver de qué manera se desarrollan adentro de una Cámara de Diputados. Pero escuchá lo que decía Venegas Lynch, lo compartimos, dale. Paralelo con la economía familiar, de un presupuesto. Imagínate un presupuesto de una familia que trabaja uno solo, que son 6 en la familia. Tienen autos, lanchas, casa de fin de semana, un caserón fenomenal y trabajas una sola persona. Y cuando empiezan a presupuestar, empiezan con los delirios, que uno quiere cambiar el equipo de audio del auto, el otro quiere comprar una segunda lancha, y lo mandan a trabajar esta persona el doble o a buscar 5 trabajos, en el baño emiten papelitos y son falsificadores. Eso es la Argentina, eso no resiste. Entonces lo que está haciendo Milei es, muchachos, eventualmente lo que puede hacer un tema
de préstamo por primera vez en la Argentina, cuando era simplemente un préstamo para mantener el tema del dólar o eventualmente como en la economía familiar, como para pagar el pago mínimo de las tarjetas mientras seguimos con estos delirios. Esto es para un reordenamiento. En paralelo a que estás vendiendo autos, lanchas y bajando la estructura, te reordenás porque tenés la casa llena de agujeros y goteras. Entonces necesitas un presupuesto importante para salir del paso de una emergencia y el naufragio que dejaron el kirchnerismo. Eso es hoy el presupuesto. Lo que se pretende es el equilibrio fiscal. Basta de estar comprando autos y lanchas y delirio. Bueno, basta con las lanchas. Muy fuerte. Bueno, es Marce, fuerte, ¿no? es ¿Vos muy tenés fuerte. lancha? ¿Vos tenés...? No, es muy fuerte. ¿Sabes por qué es muy fuerte? Porque básicamente lo que te demuestra esto es que este hombre puntualmente, que vive una irrealidad, vive en otro planeta, o sea, este hombre no tiene idea de cómo viven los argentinos. O sea, él quiso poner el ejemplo de que el presupuesto del país es como un presupuesto de la casa y no se le ocurrió mejor idea que poner una casa que es casi una mansión con un montón de habitaciones y con varios autos y con una lancha, y que el presupuesto estaba y que la duda era si compraban una lancha nueva o otra lancha o no. Venegas Lynch, la gente no tiene lanchas, la gente común de nuestro país, el 90% de la gente de nuestro país no llega a fin de mes para comer, no tiene nada, lo único que trata de conseguir es a veces un bote para salir de las inundaciones que generan ustedes por no hacer obras. Entonces la realidad es realmente... Alguien que dice esto está fuera de la realidad. Venegas Lynch, sos un estúpido que dice taradeces y que no entiende nada de la realidad de nuestro país. Entonces es muy difícil que gobierne en un país gente que no entiende que no es ese sector el que están gobernando, que ese sector es el mínimo, es el 1% de la población de nuestro país o menos, el que cambia lanchas, el que tiene yates, el que tiene casas enormes o varios autos. La realidad de nuestro país es otra, entiéndanla. Entonces, si Milei pone a este hombre a manejar el presupuesto y a hacer, porque reemplazó a Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto, es una locura, es tener a un estúpido manejando algo que no tiene la menor idea de lo que es. Entonces, entremos en razón, porque esto mismo pasa con otras personas, como Sturzenegger, que quiere cambiar un montón de cosas y no cruzan la General Paz. Entonces, no viven una irrealidad. Muchachos, esto no es Puerto Madero, o sea, nuestro país no es Puerto Madero, no es Palermo, es otra cosa, la realidad nuestra es otra, entiéndanlo. Cuando comprendan eso, esto es como un médico que no saca un buen diagnóstico, es imposible que te cure, imposible. Esto es lo mismo, un estúpido de estos que no saca un buen diagnóstico de nuestro país, es imposible que nos saque adelante. Quedó claro que no le gusta el doctor Venegas Lynch, al doctor Pablo Bonapelch. Bueno, me acompaña, doctor, hacemos un breve cortecito, a la vuelta vamos a estar charlando con un invitado, porque lo que pasa en los municipios, la verdad que lo tenemos que decir, y esto es el arte de lo posible. Ya venimos, pausa. Bien, continuamos en el arte de lo posible. Y en los anuncios, cuando arrancamos el programa, dijimos que íbamos a hablar de Luján, uno de los municipios del conurbano bonaerense donde Leonardo Boto, integrante de la Cámpora, está haciendo de las suyas. Y voy a saludar al doctor Jeremías Rodríguez, que es alguien que vive en Luján y que ha denunciado fuertemente al intendente actual. Jeremías, el gusto de saludarte. Aquí Marcelo y el doctor Pablo Bonapelch, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jeremías. Bueno, están pasando muchas irregularidades en Luján. Me gustaría que le cuentes a la gente, porque este es el medio que tenemos para poder reflejar las cosas que tal vez pasan desapercibidas, pero son importantes. Mirá, con respecto a lo último que marqué, digamos, el último video que mostré de Boto, de Leonardo Boto, fue un poco las promesas y las mentiras de obras
que nunca realizó y que la verdad realmente es una persona que le gusta. Yo lo califico una especie de mitómano, ¿no? Porque prometió obras, calculá que en Luján prometió 1083 lotes con servicio, de los cuales los sorteó y los adjudicó, se sacó fotos con los adjudicados y los beneficiarios y no los entregó. Prometió 3 plantas depuradoras, una en Oppendorf, una en Jauregui y una en Olivera. No inició ni siquiera ninguna, o sea, los efluentes cloacales de domiciliarios de Luján van directo al río sin ningún tipo de tratamiento. No tenemos, como es todos los municipios de la provincia, la mayoría o van a SEAMSE o tienen su planta para tratar los residuos domiciliarios. Luján tira los residuos a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento y además incumple una medida judicial que lo obliga a ir a SEAMSE, como va a Mercedes, que es un municipio vecino, como va a General Rodríguez, que es un municipio vecino. Sin embargo, él contamina, hace y deshace y hace lo que quiere, inclusive incumple con órdenes judiciales, ¿no? A ver, la terminal de ómnibus, cuando me enteré lo del estadio municipal se me cayó un lagrimón. Muchas veces he ido al estadio, cuando vos entras por la ruta 7 a Luján, te encontrabas con el estadio, después doblabas para el lado de la Basílica. ¿Lo ha derrumbado? ¿No ha hecho nada con la terminal? ¿Ha quedado trunca también? Sí, y además la terminal hace ya 5 años que la anunció. Además dijo que mientras se iba a hacer la obra iba a estar operativa, todo mentira. Hace más de 2 años que la gente toma el colectivo a la intemperie, bajo la lluvia, bajo el sol. Y lo otro del estadio municipal, porque además de que el Club Luján hacía de local ahí, era el estadio municipal. Claro. Podés hacer un montón de actividades, se jugaba el campeonato de la Liga de Luján. El tipo lo destruyó, dijo que iba a licitar y que iba a hacer un restaurante, un centro de convenciones, nunca inició nada. Todo lo hace muy de manera autoritaria y todo lo deja destruido y todo lo deja a mitad de camino, ¿no? No resuelve absolutamente nada. Sí, y suponemos que eso que planteas del SEAMSE lo hace para ahorrarse lo que pagan los municipios por ir al SEAMSE, o sea, y tira los residuos ahí mismo en Luján para eso, básicamente. Mirá, en el 2020 se anunció a través del Ministerio de Ambiente, habían anunciado un relleno sanitario en un centro ambiental, donde habían truchado desde los estudios de impacto ambiental y lo hacían al lado de vecinos de una escuela y de una huerta orgánica con certificación orgánica, y en el estudio de impacto ambiental eso no figuraba. Eso logró, digamos, a través de cautelares, de que se haga la audiencia pública, los estudios de impacto ambiental, se fueron descubriendo las irregularidades, y ya no sé si es eso para ahorrarse, como decía Pablo, porque la verdad eso se te descuenta mismo de la coparticipación. Todos los municipios van. Voto tiene hoy 44 cooperativas de trabajo, militantes de afuera facturando en el municipio. Es una caja constante, va a gastar 1.300 millones. De la cámpora, ¿no? Es un cámpora, claro, son cajas de la cámpora. Es un cámpora. Yo acabo de hacer en realidad se la hice en mayo, una denuncia por una obra que la adjudicó a una cooperativa fantasma, que ahora, dicho sea de paso, parecería que frenaron la obra y que van a terminarla con una empresa verdadera. Todos curros, todos vueltos y todo esto lo paga Luján. Él es una máquina, digamos, de comunicar. Él viene como siempre digo, nos lo mandó Cristina, él viene del barrio de Palermo, de Capital, y lo implantaron acá allá por el 2013, 2015, y lo estamos padeciendo. Pero bueno, parecería que hoy Luján, el ciudadano de Luján, está abriendo los ojos porque vamos palpando que todas las promesas que vendió no concretó ninguna, ¿no? A ver, hace poco tiempo también se hablaban de empresas con muchas irregularidades, recién mencionabas, ¿no? Pero inclusive en obras que nunca se hicieron, que se prometieron, y eran empresas amigas que tampoco terminaban las obras. Sí, también tenemos el caso que es muy famoso de la empresa constructora Lenner, del grupo Dinal, que Patricia Burley denunció allá por diciembre del 2023,
que era una empresa pantalla para lavar activos provenientes del clan de Mameluco Villalba. Esa empresa se instaló acá muy fuertemente, además de auspiciar y de meter gente en la comisión directiva del Club Luján de fútbol. También ellos dejaron muchas obras paradas. Y después tenemos que él concesionó por 40 años locales municipales en la Ribera, y también se lo concesionó a una empresa que nunca terminó la obra, está todo parado, y no tampoco informa por qué está parado, qué va a pasar, ¿no? Ya hace más de 3 años que está parado la obra de Entre Puentes, que era supuestamente una ribera con comercios gastronómicos, y no tenemos ninguna noticia. Jeremías, aquí con Pablo denunciamos y hablamos de muchos intendentes que, como están presionados desde lo económico, están cobrando tasas que son realmente irrisorias. ¿Cómo está Luján con ese tema? Y digo, la fluidez de dinero que tiene como para afrontar los compromisos que hoy tiene Boto como intendente de Luján. No, Luján tiene, la verdad que en eso reconozco que Luján tiene superávit, y sí, así y todo, ya te digo, y con 40 cooperativas de trabajo, él lo que hizo fue crear igualmente las ecotasas, ¿no? Estas tasas inconstitucionales que te cobra cuando cargas nafta, te cobra en los supermercados. Eso también lo implementó, no sé por qué, porque Luján la verdad que... Se lo copió a Chaval de Pilar, Jeremías, porque lo está haciendo a Chaval en Pilar, y es una matriz que se replica en toda la Campro, evidentemente. Sí, lo hacen en Quilmes, lo hacen en varios lugares. Aparte es totalmente inconstitucional, ¿no? Sobre todo lo que le cobran cuando cargas nafta, porque ni siquiera o sea, le están cobrando una tasa a alguien que tal vez no vive en Luján. Alguien que está de paso y carga nafta en Luján, claro, está pagando una tasa, totalmente inconstitucional. Seguro. Bueno, Jeremías, gracias por este ratito. Y bueno, a seguir denunciando lo que hay que denunciar, y estaremos acompañándote para saber cómo sigue este mandato de Boto, que tiene 2 años más, ¿no? Tiene 2 años más, viene de ser reelegido. Esto también hay que, porque mucha gente, lo votaron. Lo votaron, pero viste, a veces el tema de las ofertas y el arreglo con la oposición para que no haya ofertas condiciona mucho a que el lujanense pueda votar algo potable. ¿Y cómo? Sí. Vos sabés que nosotros siempre planteamos lo que sería nuestro país si se dejara de ese 8 o 10% que se sacan en todos los municipios, en todos los gobiernos, en todos lados. O sea, esa frase que dijo una vez Barrio Nuevo, que fue tan criticado: si nos dejáramos de robar durante 2 años, ¿qué país que tendríamos? Y la realidad es que vos esto que estás planteando pasa en todos los municipios, pasa hasta en los municipios más chiquitos de provincias y de ciudades minúsculas, en todos lados pasa. Entonces, la realidad es esta: si el país lograra que la gente, que dejaran de robar ese 8 o 10% que se llevan todos los funcionarios públicos de todos lados, la verdad seríamos una potencia, saldríamos adelante sin ninguna duda. Pero la realidad es que no está pasando, es muy difícil que pase, y es muy difícil que cambien las cosas por lo que vos planteás. En cada distrito está pasando lo mismo con distintas cosas. En uno pasa con la basura, en otro pasa con las concesiones, en otro pasa con las obras, en otro pasa con las casas que están haciendo, pero en todos pasa algo, claramente, y en todos se trata de corrupción. Sí, y te agrego ahí, Pablo, cómo arruinan tal vez leyes o cuestiones que se hicieron con buena intención, como por ejemplo el cooperativismo, las cooperativas, el cooperativismo. El cooperativismo no se hizo para robar, para usar de pantalla, para saltearse las licitaciones públicas y poder adjudicar en forma directa. Entonces, y los intendentes hoy lo que están haciendo, el intendente de la Cámpora, es encontrar eso porque lo habilita la ley orgánica, y usan de pantalla cooperativas que no existen para saltearse la licitación pública. Y es como vos decís, o sea,
De todo hacen un curro, de todo buscan un negocio. Porque en realidad eso era para ayudar a la gente de esas cooperativas y que tuvieran un trabajo y que licitaran ellos y ganaran ellos y se repartieran entre los cooperativistas eso que ganaban, y en definitiva terminó siendo un curro para los intendentes. Otra cajita para los intendentes. Otra caja. Jeremías, gracias, un abrazo grande y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, igualmente, abrazo grande. Bueno, ahí está Jeremías Rodríguez. ¿Viste lo que es Luján? Eso pasa en todos lados, señores. Lamentablemente pasa en todos lados. Son contados con los dedos de una mano en algunos municipios donde tratan de hacer las cosas bien. Bueno, Pablo, nos vamos. Se nos termina este ciclo. Exactamente. ¿Qué tal pasó? Muy bien, verdad, muy bien. Y bueno, esperando descansar un poco y empezar el año que viene con toda la fuerza para poder sacar a la luz todo lo que nosotros consideramos que vemos mal, a ver si nuestro país va un poquito cambiando de a poco. Por supuesto. Pablo, muchas felicidades y muchas gracias por compartir este momento juntos. Gracias. Aquí, que lo queríamos hacer hace mucho tiempo y lo implementamos este año, y ojalá Dios quiera el año que viene continuemos aquí en el canal. Igualmente, felicidades, Marcelo. Señores, gracias por habernos acompañado, gracias a Alejandro, a Armando, a Mario, a Marcelo, a todos los chicos de la producción, a Luli, que se ha sumado a trabajar con nosotros también, y a ustedes por estar del otro lado. Gracias, muchas felicidades, que arranquen muy bien el 2026, y si Dios quiere nos reencontraremos nuevamente aquí en La Señal para seguir haciendo el arte de lo posible. Chau, felicidades.